Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Dios solo tiene el poder, hermanos, lo cantamos y en veces nos queremos dar nosotros el poder de la salvación y nomás viene de Dios, hermanos. Y Él es justo y misericordioso y lleno de gracia, que nos ha dado la oportunidad de ser parte de su plan, ¿verdad? Del plan de Dios para su gloria. Basados en Efesios vemos eso también, ¿verdad? Pablo nos enseña todo eso. Vemos que en Efesios, aquí vamos a ver en el capítulo 4, es un libro de Efesios, es escología. Simplemente esa palabra se oye bien dificultosa, pero realmente lo que quiere decir es el estudio de la iglesia, o sea, estudiando lo que es la iglesia. No es algo de otro mundo, las palabras en veces se oyen bien difíciles, pero realmente no es algo de otro mundo, es algo que hacemos, ¿verdad? Y esta epístola nos dice como cristianos, ¿verdad?, que hemos sido salvos por gracia, ¿verdad? Somos salvos por gracia, y aquí Pablo nos enseñó la posición en la que estamos en Cristo y la posición como estamos y como debemos de practicar, ¿verdad? Debemos de nosotros nosotros hemos sido puestos en un cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. El edificio es algo que usamos para honrar a Dios en nuestros servicios y reunirnos, pero Dios no está aquí encerrado en este edificio o en todos los edificios del mundo donde haya una cruz o sea un edificio que se usa para alabarlo, sino el edificio o el cuerpo, el templo somos nosotros. Y tenemos que entender que lo que está diciendo Pablo es de que nosotros no dejamos la presencia de Dios cuando dejamos este edificio, sino Dios permanece en nosotros. Entonces tenemos que entender que los que hacen el cuerpo somos nosotros, los que hemos sido salvos, los que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Entonces eso fue hecho porque Dios en su gracia nos escogió, y somos salvos por gracia, no por algo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? No porque nos merecemos la salvación, no podemos ganarnos la salvación. Simplemente requiere una fe en lo que Cristo hizo en la cruz, de perdonarnos por nuestros pecados. Cristo en su expiación sacrificó y dio su vida en la cruz del Calvario. Entonces ahí es la simple fe de nosotros entender que Dios murió, o Cristo Jesús murió por el perdón de nuestros pecados. El versículo 7 que vemos aquí, es lo que vamos a estar comenzando, nos enseña las diferencias. Quiero que vean el versículo 7, porque aquí vemos las diferencias entre unión y uniformidad. La unión es una cosa y la uniformidad es otra. Muchas veces pensamos que tenemos que ser uniformes. La unidad quiere decir que todos nos tenemos, aunque el pastor asociado andamos los dos vestidos iguales, no es el uniforme, sino es, así nos vestimos hoy, ¿verdad? Pero no está hablando de esa uniformidad, está hablando de unidad, y aquí nos va a dar la diferencia. Somos un cuerpo, pero estamos hechos de diferentes miembros. Y esto es lo que va a explicar Pablo en esta sección, en el pasaje, versículos 7 al 11, que hay una diferencia entre unidad y uniformidad. No te tiene que gustar lo que a mí me gusta, o no tenemos que traer puesto lo único es, honra a Dios lo que traemos puesto, honra a Dios lo que estamos haciendo, pero nos puede gustar diferentes cosas. La unidad es muy diferente que la uniformidad, y desafortunadamente en muchas iglesias las divisiones son causadas porque queremos que todos quepan en una cierta caja, ¿verdad? Que todos seamos, nos tenemos que vestir igual, nos tenemos que cantar igual, ¿verdad? Y aquí Pablo va a explicar esto en estos versículos. Vamos a ver versículo 7
al 11, dice así la palabra de Dios. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia. Otra vez, igual, la gracia no es algo que nosotros podamos decir, yo escojo tu gracia, sino dice, la gracia fue dada conforme al medio del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es, sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, ese mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a orar. Padre Celestial, que esta mañana podamos expandar tu palabra, Señor, a los textos como tú quieres que los veamos, Señor, como están escritos. No la opinión del hombre, Señor, sino estudiando todo en general, quitando toda tradición, sino viendo tu palabra, Señor, pura como es. Que esto nos ayude y nos estimule, Señor, para poder crecer más en tu imagen, Señor. Que, Señor, el Espíritu Santo nos mueva y nos pueda dar entendimiento, Señor, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos una diversidad, ¿verdad? Diversidad. Vemos una diversidad aquí adentro de la unidad de la iglesia. Entonces en la iglesia, dentro de la iglesia, hay diversidad. ¿Ok? Hay diversidad. Aquí lo tiene Pablo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos que en la iglesia somos varios individuales que complementamos el uno al otro, ¿verdad? Somos individuales que complementamos el uno al otro y todos nosotros edificamos la iglesia como madura la iglesia. Madura la iglesia y nosotros nos complementamos uno al otro. En el versículo 7 hace allí la diferencia, ¿verdad? Comienza y dice aquí en el versículo 7, pero, ¿verdad? Pero, usa esa palabra ahí siempre, ahora ya cambió y está diciendo, mira, hay una unidad grande en la iglesia, pero también hay diversidad, ¿de acuerdo de qué? De la gracia de Dios, del plan de Dios, de lo que Él nos ha dado. Entonces Él es el que nos da diversidad en la iglesia. Qué padre que no todos somos iguales, aburridos, ¿verdad? Hay diversidad, hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias. Entonces vemos allí que la diversidad en el cuerpo no es de acuerdo a nuestra voluntad. O sea, no es que tú lo escogiste, sino es de acuerdo de quién, la voluntad de Dios. Entonces, la gracia de Dios se nos da por lo que Él lo que es la voluntad de Dios. Entonces, Él es el que nos da los dones, hermanos. Él es el que nos da el crecimiento, hermanos. Él es el que nos da todo lo que tenemos. En 1 Corintios 12 vemos ahí otra cosa. Ahí Pablo está hablando de los dones espirituales, que explica la gracia de los dones que Dios nos ha dado a cada miembro de la iglesia en Cristo. Entonces nos enseña ahí cómo trabaja junto. Y lo vemos otra vez en Romanos 12. Ahí vemos también los dones de gracia, pero es más, dones que se nos ha dado para servir a Cristo, ¿verdad? Estos son dones para servir a Cristo. Y en este pasaje Juan no está hablando de eso, sino está hablando de que hemos recibido, de acuerdo a la gracia de Dios, el regalo de Cristo. ¿Y qué es el regalo de Cristo? El énfasis aquí que vemos es que tenemos libertad en los dones que nos ha dado Dios. Y no está hablando del don, sino de la persona que nos ha regalado. Es diferente que 1 Corintios 12 y Romanos 12. Aquí está hablando nos ha dado el don, un regalo de gente para edificar a la iglesia, para edificar la iglesia, para madurar la iglesia, para enseñar la iglesia. Aquí no está hablando necesariamente del don en el mismo, sino está hablando de la persona que nos está dando
Dios nos dio la persona en Cristo y también nos ha dado también algo aquí. Ahorita aquí nos enseña qué es lo que nos ha dado. Nosotros no tuvimos nada que ver con nuestra salvación, más que responder. Tenemos una responsabilidad de responder, eso sí. Tú tienes la responsabilidad de responder a la invitación que te da Dios. Dios te abre los ojos para poder creer, pero tú tienes la responsabilidad como quiera de recibir esto, ¿verdad? No puedes echarle la culpa a nadie más que a ti si no recibes el regalo de Dios. Tú no tuviste nada que ver tampoco con el servicio que le das a Dios, más lo que Él te da. Entonces, si tú das servicio a Dios, tú no tienes nada que ver con eso. Dios te dio la habilidad de hacer ese servicio. Dios te dio la habilidad de hacer ese servicio. Entonces nosotros no podemos alcanzar nada adentro de la iglesia de superioridad. Esto lo que hace Pablo aquí dice, tú no eres mejor que nadie más. El don que tú tienes puede verse como que es más que el otro o el otro, pero aquí todas estas teologías de la soberanía de Dios, de entender que nosotros no traemos la salvación, o tú no eres mejor que el otro porque lo escogiste, o tienes este don y sirves a la iglesia de esta manera, tú no tienes nada que ver con eso, Dios te lo dio. Y eso quita todo perjuicio, para que no comencemos a pensar que de una manera o de otra somos más superiores unos que los otros. Por eso es bien importante la soberanía de Dios, hermanos, porque nos hace humilde, nos pone en la misma capacidad. Si no, vamos a estar pensando que somos un regalo para el mundo nosotros. Ese es el problema. Y aquí no importa lo que seas o lo que estés haciendo, todo lo que haces en el servicio de Dios es de acuerdo de lo que Dios te ha dado, no lo que tú puedas hacer en tú mismo. Entonces, es bien importante porque muchas personas también tratan de tomar funciones y posiciones que no tienen ese don. Y estás hablando ahora, no estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando del regalo que Dios ha dado en el hombre. Quiere decir pastores, profetas, maestros. Hay gente que se esfuerzan a hacer y tener estas posiciones y luego causan problemas. Hay muchas iglesias donde pasa eso y ¿qué van y hacen? Van a abrir su propia iglesia porque no los dejaron jugar allí, yo voy a ir a mi propia o tratamos de levantarnos en posiciones que no son de nosotros, no nos pertenecen a nosotros. Y eso causa problemas en el liderazgo. Y eso lo vamos a ver después, ¿verdad? En la mañana. Pero en 1 Corintios, capítulo 12, del 11 al 27, ahí el punto es simple, ¿verdad? No quiero pasar todo esto esta mañana para poder tener tiempo de tocar en ciertos puntos, pero si leen 1 Corintios capítulo 12 del 11 al 27, es bien claro, es bien simple, la necesidad, no tienen ni que explicarlo, nomás si lo leemos. Básicamente, cada regalo y todos en el cuerpo de Dios es importante. Si lees todo ese pedazo, el resumen es de que cada don que cada uno tiene en el cuerpo es importante. Uno no es más importante que el otro. Es lo que está diciendo ese versículo. Todos. Ahora, otra vez, estamos hablando de estos dones. El mismo cuerpo en el que ha entrado en el cuerpo de Dios, porque Dios fue el que lo escogió. Así lo escogió Él. Entonces vemos aquí en nuestro texto, el versículos 8 al 10, describe cómo Cristo agarró el derecho de darnos estos dones. Eso es lo que leímos en el versículo 8 al 10. Cristo Jesús tiene el derecho de regalar estos dones. Y es lo que está haciendo aquí Pablo, está trayendo las escrituras del profeta Isaías, el 68, dice de Isaías 68, está citando y dándolos la analogía en Isaías 68, 18 nos da la misma analogía. Él subirá, de abajo viene, sube, Él es el que ganó, tuvo la victoria, y con el victorioso viene ¿qué? Toda la ganancia, ¿verdad? The spoils, toda la ganancia. Entonces cuando un rey conquista a otro rey, ¿qué pasa allí? El rey que conquistó
agarra toda la ganancia. Y Cristo Jesús ganó el lugar, la posición, para poder, conquistó a Satanás y proclamó victoria, y por eso el hombre y la mujer que ha sido criado para la gloria de Dios, ahora que eran captivados, que eran esclavos por el pecado, ahora son libres y ahora son esclavos a la justicia, porque Cristo conquistó y se ganó ese derecho. Entonces, porque se ganó ese derecho, se le dio a él la habilidad de dar dones al hombre, a la iglesia. Es importante ver eso, ¿verdad? Que él no nomás es, Cristo nomás vino y dijo, y soy victorioso. Pasó algo para que tuviera la victoria. Cristo se ganó la victoria porque el Padre lo deseó. Él ganó, no se lo dieron. Diablo trató de pelear contra él, pero Cristo conquistó y agarró la victoria. Satanás tiene poder, pero no tiene poder por aquellos que están en Cristo, que son empoderados para el servicio de Dios. Lo digo otra vez, hermanos, Satanás tiene poder, pero no tiene poder contra aquellos que han sido empoderados para el servicio de Dios. Amén. ¿Por qué? Isaías 68, conquistó, tuvo la victoria. Nos dice Pablo aquí eso en Efesios 4, del 8 al 10. Entonces tenemos que probar, por eso la palabra es importante expandarla, no nomás esto es lo que está diciendo, o sea, entender por qué está diciendo Pablo lo que está diciendo. Puede estudiar diferente, pero no creo que fue creado la Biblia en secciones para poder nosotros entender por qué está pasando esto. ¿Me entiendes? Gandhi, Buda, todas esas gentes podemos decir, hey, pon tu fe en Buda. Oh, pues, ok. Pon tu fe en Cristo. Oh, pues, ok, pero no saben que Cristo tiene victoria. No saben que Cristo es aquel que fue victorioso sobre Satanás, que los liberó, que fue aquel profesado de Dios para venir a rescatar al mundo de sus pecados. No nomás quieres recibir a Cristo, pero pues ¿quién es? ¿En qué estás poniendo tu fe? Porque puedes venir con Buda, con Alá o con los que quieras y pues no sabemos quién es, nomás pues órale, se oye santo eso, pues está bueno. Pero es necesario entender a quién le has puesto fe. ¿Por qué Dios tiene la habilidad de darnos estos dones? No nomás, no nos da. No, si aquí Pablo se tomó el tiempo, inspirado por el Espíritu Santo, para explicarnos esto, porque es importante, hermanos. Es importantísimo entender, o sea, crees en Cristo, pero pues ¿quién es? El poder es ¿quién es Cristo? El poder está en las promesas de Cristo. No vas a tener victoria si no tienes fe y sabes las promesas de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Entonces, ahí en Salmo, Isaías, estoy en otro número, es Salmo 68. Ahí vemos la analogía, en Salmo 68, la analogía de lo que Cristo hizo. Y aquí la analogía, como te digo, es de que Cristo conquistó a Satanás y proclamó victoria, y ahora él, por eso, como el hombre fue creado para la gloria de Dios, ahora ya somos libres. Satanás no tiene poder sobre aquellos que son empoderados para el servicio de Dios. Vino el Espíritu Santo, hermanos. También todos los dones necesarios para el cristiano los tienes en el Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo para tener salvación. Sin el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, no vamos a tener esa salvación. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo también dio para dar los dones necesarios para poder servir a Cristo. Nos dio un nuevo corazón, una nueva mente, nuevas habilidades para vivir una vida justa, para traerle gloria a ¿quién? A Dios el Padre. Cuando nosotros hacemos cosas en el servicio de Dios, en la vida, no nomás en la iglesia, sino tu trabajo que haces, cómo te mantienes, cómo hablas, cómo andas en el carro solo, lo que ves, todas las cosas que hacemos
en el servicio. Ahora el Espíritu Santo nos da la habilidad y el poder de hacer lo que es justo y agradable para Dios. Pero a veces no lo escogemos hacer, desobedecemos, ¿verdad? Pero Dios nos dio esa habilidad con el Espíritu Santo de poder tener eso, ¿verdad? Entonces Jesús, por su victoria, nuestro Señor Jesucristo, por su victoria sobre el pecado y la muerte, Él ha sido exaltado, ¿qué? Lo más alto. El nombre de Él ha sido exaltado el más santo, el trono de Dios. Y de ahí viene la autoridad para dar dones a sus seguidores y equipar la iglesia, el cuerpo, para poder, ¿qué? Cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. Que todo llene la presencia de Dios. Nosotros somos los que tenemos ese trabajo, de que aquí todos puedan ver la presencia, la influencia en todo aspecto en este universo. Nosotros somos los que se nos ha dejado el trabajo de poder dar gloria al Padre, ir y dar la palabra de Dios, que se llene el mundo de la palabra de Dios, que todos sepan, todo tribu oiga el nombre de Cristo. Amén. Ok, esa es la introducción. Pero es que es importante, hermanos, porque yo no crecí así, ¿me entiendes? Yo no, y ustedes mismos pueden leer lo que yo estamos viendo, más que hay que investigar, hay que ver. y me da más propósito de que, pues, es como decir esto, hermano, like, mira, le dieron esa posición, ¿por qué? Pues es hijo de tal cual, ¿me entiendes? Porque ellos lo dejan, no, pues ahora ya no estoy solo, ¿verdad? Pues es familia del pastor, ¿verdad? Podemos decir, no se lo ganó, está conectado con fulano o fulana. Pero aquí vemos que aunque Dios es el Padre, el Hijo vino y dio su vida. No se lo ganó, Cristo se lo ganó. No se lo dieron, se lo ganó. Tanto que vio la copa de la ira de Dios y dijo, Señor, si es posible que pase esta copa. Tuvo que pasar lo que pasó Cristo Jesús, se lo ganó, hermanos. Alguien pagó por nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. Alguien pagó para liberarnos de la esclavitud del pecado. Tenemos que entender eso y no nomás leerlo. Y pues, ¿quién es Cristo? Hermanos, si no sabemos quién es Cristo, si no vemos el poder de Cristo, no va a tener valor el don que tienes ahorita. Vas a decir, bueno, pues tengo el don del servicio, ¿verdad? Cualquier don que, si tienes el Espíritu Santo y eres de Dios, Dios te ha dado eso. No va a tener valor porque no sabes lo que costó y lo que tuvo que pasar. Dios se hizo hombre, bajó el cielo, dejó su trono, hermanos. Y no lo recibimos, fue humillado y fue obediente a la cruz. Fue el perfecto regalo, el perfecto sacrificio, sin mancha, puro, limpio, sin pecado. Pasó lo que pasó. Dios no decidió nomás, ¿sabes qué? Les voy a lavar la mente a todos y van a servirme como robots. No, hermanos. Eso no es la soberanía de Dios, de que somos robots. Cristo conquistó, peleó y tuvo victoria, hermanos. Y Él es victorioso hoy. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, Él fue exaltado y tiene toda autoridad. Y ahora llena todas cosas. Él llena todas cosas. Aquí nos dicen Efesios que llena todas cosas. ¿Y qué hizo con esa divina presencia que vino aquí al universo? Por el perdón de los pecados, nosotros ahora podemos estar en el cuerpo que Dios nos ha puesto y nos ha dado, ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Qué son unos de los dones que Cristo nos ha dado a la iglesia por gracia? Y nos dice el versículo 11, comienza: apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y otros ¿qué? Maestros. Es importante notar otra vez que estos dones mencionados aquí no son dones
a individuales como 1 Corintios 12 y Romanos 12, sino son gente que Dios ha equipado para cumplir ciertos oficios en la iglesia, la oficina en la iglesia que Dios ha dado a la iglesia. Yo no soy pastor de una iglesia en San Antonio que iba o no soy, yo soy pastor o copastor, en este caso en Loma Alta, porque Dios nos ha puesto aquí. No soy pastor de nadie más. Soy pastor, es una palabra activa. Estoy activamente pastoreando. ¿Ok? Una oficina. Nosotros como varones somos los pastores, pastoreando guías espirituales de nuestra casa. Pero aquí estamos hablando de un don que Dios pone a cada pastor de acuerdo al corazón de Dios. En veces puso unos reyes que nomás no, pero era de acuerdo al corazón y la voluntad de Dios, porque Dios tiene un plan más grande que el que nosotros podamos ver. Entonces, aquí lo que está diciendo Dios es de que esto no es el don, sino nos ha dado un don, un regalo en la persona para poder cumplir el oficio que se necesita en la iglesia. Y lo que está diciendo: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tenemos maestros, tenemos líderes que Dios ha puesto en esta iglesia, nos ha dado ese don, ¿verdad? Ahora, no puedo seguir esto sin explicar dos cosas: apóstoles y profetas, ¿verdad? Hay que entender lo que quiere decir eso, ¿verdad? Entonces, el don es gente aquí, no cosas. Dios te puede dar dones en cosas espiritual, dones, pero aquí estamos hablando de gente, de gente que Dios ha dado el regalo. Tenemos el regalo de maestros, de pastores, de evangelistas, de líderes. ¿Ok? ¿Amén? Ok. Estas posiciones de liderazgo son adentro de la iglesia. Ciertos individuales, ¿verdad?, tienen que tener ciertos dones para que la iglesia funcione. Para que una iglesia funcione tiene que haber pastores, tiene que haber maestros, tiene que haber líderes y evangelistas. El evangelista básicamente es uno aquel que va y lleva las buenas nuevas a los lugares, a todos lugares. Yo puedo predicar un sermón como pastor, yo me considero maestro, pastor, y adentro de mí sí hay un misionero y un evangelista que Dios yo fuera ya misionero. Esa era mi pasión desde chiquito, pero Dios sabe lo que me va a dar, no lo que yo quiero. Yo no me voy a poner en una posición que Dios no me está llamando, aunque puedo decir, ¿sabes qué? Soy misionero o soy evangelista y voy a andar, pero no, si Dios no me ha dado esa posición, ten cuidado la posición que quieras agarrar, porque es santa y sagrada. Entonces no nomás podemos meternos en posiciones sin que Dios nos las dé, ¿verdad? Pero un evangelista, yo puedo predicar un sermón bien bonito, dar el evangelio, pero viene un evangelista y tiene el don y te predico yo y se salva uno a lo mejor, o a lo mejor nadie. Viene un evangelista y luego ves que mucha gente viene a Cristo. Es un don, hermanos, ¿verdad? Un evangelista no es una persona, un evangelista verdadero es como Juan el evangelista, el bautista, era evangelista. ¿Y qué hizo él? El error de los evangelistas ahora es de que andan en lugares y no tienen una iglesia saludable, no dejan una iglesia saludable, no dejan pastores y no dejan maestros y no equipan a la gente. Y eso es lo que pasó en los 50. Había muchos carpas y, ¿cómo se dice? Campañas, había muchas campañas y se venía la gente y música y predicación y venían miles al frente y orando y viniendo a Cristo. Puede ser que unos sí vinieron a Cristo, ¿ok? Sí hay. Pero mucho de la mayoría de lo que estamos viendo en esta generación es de que algo pasó, porque mira cómo estamos. ¿Por qué? Porque de ahí, en esa emoción,
dos cosas pasaron. Nació una criatura nueva, pero ya después no fue guiada. Y la palabra de Dios dice que va a haber muchos ovejitas que están sin comer, están muriéndose de hambre. Y en las iglesias hoy en día hay ovejas que están desnutridas, están flacas, porque la gente se está concentrando en los del mundo viniendo a la iglesia en lugar de concentrándose en las ovejas que Dios les ha puesto allí. Y para entretener a los demás cambian su mensaje, lo hacen diferente y pues están llenando la iglesia, pero hay ovejas que necesitan comida. Eso es lo que pasa, hermanos. Pablo aún así, Juan aún así vino, y cuando vio a Cristo, ya después que dijo, ahora sí, necesitan discipulados, y ya me voy. Los pasó. Los evangelistas y las campañas buenas, hermanos, es cuando llevas al evangelista. Él es parte de la iglesia. ¿Sabes dónde necesitamos evangelistas? En la iglesia, aquí, que enseñan a otros a ir a evangelizar afuera y conectarlos a la iglesia, conectarlos al cuerpo de Cristo. Mucha gente venía y los que sí agarraron, pues se los comieron los lobos o se los hacían garras, porque pues nadie los estaba. Y nosotros, las iglesias en los 50, 60, pues estamos perdiendo gente. Vamos a hacer campañas también. Y ahí comenzó la cosa, ¿verdad? Nuestro amigo Billy Graham, que Dios lo usó, no estoy diciendo, ¿verdad? Pero él fue uno de los líderes de estas campañas que predicó la palabra, y gracias a Dios que se oyó la palabra en todos lugares. Pero ¿cómo vas a llenar 1 millón de gente? Él llenó 1 millón, fue el récord que tuvo ese hombre. Y después de ahí, ¿qué? Después de ahí, ¿qué? Llenaste 1 millón bien padre, y gloria a Dios, Dios lo va a usar, ¿ok? No me lo tomen a mal. Pero después, ¿qué? ¿Qué dijo Pedro? Me ama, sí, apasiona mis ovejas. Pedro me ama, sí, apacenta mis corderos. ¿Me amas? Sí, Señor, te amo. Apacenta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Es el llamado, hermano. No nomás vienen a Cristo y se acabó. Hay que conectarnos al cuerpo, porque Dios ha dado dones para el crecimiento, la edificación de la iglesia. Entonces yo quiero aclarar el evangelista antes de meterme al profeta y al apóstol, para que vean que si es necesario, yo le pido a Dios que Dios saque evangelistas, gente que tenga ese don para ir a predicar y ver, y entrenar a otros a poder. No todos pueden evangelizar así. Todos debemos de evangelizar, dar el evangelio, pero no todos somos evangelistas en esa manera. Tiene que ser un don de Dios. No todos debemos de predicar la palabra de Dios, pero no todos vamos a ser pastores. Todos debemos de dar el testimonio y dar la palabra de Dios, pero no todos vamos a ser maestros. ¿Me entienden? Es la responsabilidad de todos ir a ser discípulos, es la responsabilidad de todos dar la palabra de Dios, pero no todos vamos a ser pastores, evangelistas y maestros. Todos vamos a ser evangelistas de una forma, todos vamos a ser maestros de una forma. En el discipulado vas a enseñar, pero estamos hablando de ese don especial que Dios ha dado en el hombre, en las iglesias. Amén. Y los demás, con emoción, pues vamos a ver que se llene. Y ahí iban, y una emoción, y llorando y todo, y salían, y también no los pescabas, y una salvación que verdaderamente no era. Y yo no lo digo, nomás checa la historia, mira cómo estamos ahorita, más iglesias, más palabra de Dios que nunca, más educación, y mira cómo estamos ahorita. No puede ser, hermanos, que agarró todo eso, porque si de verdad, con todas las iglesias, todas las Biblias que se venden, el número 1
libro que se vende, siguen siendo las Biblias, con todos los shows, los cristianos, de internet cristiano, con todos los colegios que ahora pueden ir al seminario cualquier persona, con toda la información que puedes agarrar, no me puedes decir que si eso verdaderamente hubiera agarrado, ahorita fuéramos una nación diferente. Eso algo está mal. ¿Por qué? Porque nos salimos, ¿qué vamos a hacer para entretener al mundo? Y predicamos en una forma que no va a enseñar, exhortar, animar, edificar. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Quién es Cristo? Ya nadie sabe quién es Cristo, hermanos, porque nomás dicen, ¿quieres venir a Cristo? Necesitas un Salvador. Él es. Y digo, ok, pero ¿quién es Cristo? ¿En quién estás creyendo? Amén. Y las ovejas se están desnutridas en las iglesias ahorita, hermanos. Iglesias grandes tienen unas ovejas desnutridas adentro. Los pocos ovejas que tienen quieren comer y no hay papa. Y están llenando las iglesias de gente nomás para sentirte bien y una falsa cristianidad. Un día van a dar cuentas. Un día van a dar cuentas. Entonces, por eso Dios da ese don, es especial. Soy evangelista, me encantaría, es lo que le pido al Señor, ¿verdad? Tenemos pastores que salgan aquí, misioneros, evangelistas, eso es lo que queremos, hermanos. No, el pastor no puede hacer todo, los pastores no pueden hacer todo, por eso aquí está un evangelista, aquí están más maestros, aquí, porque ese es el punto. Nosotros no estamos, somos para equipar al cuerpo, para que puedan hacer lo que Dios ha mandado hacer. Amén. Bueno, ya voy a dejarlo de evangelista. Si hay más preguntas, por favor, siempre pueden preguntarnos y después va a salir temas de esto, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que equipar a los santos en el servicio del trabajo que Dios nos ha dado para edificar al cuerpo de Cristo, para que la iglesia funcione y el propósito de Dios se haga, nosotros tenemos que tener gente que nos guíe, tenemos que tener gente que nos entrene, ¿verdad? Un evangelista nos entrena, un maestro también nos entrena, que nos entrene para cada quien hacer que su parte individual. ¿Ok? Lo que yo hago no va a contar contigo, tú tienes que hacer tu parte. ¿Ok? En mi iglesia ahí hacen esto. Bueno, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué es tu parte que le estás dando a la iglesia? ¿Verdad? Para que funcione necesitamos eso, ¿verdad? Necesitamos tener en la iglesia estos dones que Dios nos ha dado. Por eso tuvimos el mes del pastor, ¿verdad? Doble honra, no por el hombre, sino por el regalo que Dios nos ha dado en la persona. No es el hombre, es el don que Dios nos ha dado. Dios, por eso es especial, porque Dios te regaló una persona, otra persona, un maestro, te regaló pastores, te regaló para la edificación de la iglesia. Como cristianos vemos apóstoles. Apóstoles es alguien que ha sido llamado por Cristo y puede usar su don individual para edificar a la iglesia sobre el evangelismo, sobre el ministerio el uno al otro. Pero el apóstol se está usando aquí en un sentido formal y tenemos que ver, no está hablando de cualquier apóstol aquí. En el 1 Corintios 12:28 ahí nos enseña que Dios ha ordenado en la iglesia, primero a quién, apóstoles, segundo a quién, profetas, tercero a quién, maestros. Los apóstoles que estamos hablando de aquí tienen que tener cierta criteria que ahora ya no existe. ¿Ok? Hay cierta criteria, está hablando específicamente de estas gentes que dice que en la iglesia en Hechos se dedicaron a las enseñanzas de quién, de los apóstoles. ¿Por qué? La función que tenían especial en ese tiempo y la criteria que era necesaria en ese tiempo era diferente que la que tenemos ahora, ¿verdad? No está hablando aquí de un apóstol
del tiempo que eran necesarios, cuando no había la palabra, no se había escrito todavía el Antiguo Testamento, estaba manifestándose, ¿me entiendes? Ahí se estaba manifestando. Entonces, hay gente que en error piensa que todavía hay apóstoles. ¿Ok? Un apóstol tendría que ser un testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero físico. No sé cuántos vieron ustedes a Cristo resucitar personalmente. Yo lo veo en fe, lo veo en las Escrituras, pero no lo vi, no estuve ahí, no lo conocí de la muerte y la resurrección. Hechos 2:22. Y luego tenías que ser escogido por Dios, por Cristo, ¿verdad? Este es un término que refiere a los 12 y a Pablo, que era el último que pudo él calificar. Pablo era el último que calificó. Lo vemos en Romano 1. Si lees Romano 1, capítulo 1, vas a ver ahí la criteria o por qué Pablo fue llamado apóstol. Y había muchos que también, como Barnabas, Silas y Timoteo, que se les decía apóstoles, pero ellos eran menos apóstoles, pero aún así la criteria que ellos estaban viendo se le aplicaba. Ellos sí vieron la resurrección, ¿verdad? Y tenías que hacer ¿qué? Señas y ¿qué? Maravillas. ¿Ok? Señas y maravillas. Y aparentemente ahorita no hay gente que haga eso, que sea santa. Hay gente que puede resucitar gente de los muertos y todo, pero es satánico, hermanos, porque ellos en sí son satánicos. El diablo también hace maravillas, él se copia de Dios, ¿me entiendes? Entonces, si tú comienzas a ver un chavo ahí que le comienza a crecer el bracito y todo, te voy a decir es mentira, porque ya han sido expuestos muchas de esa gente. Pero no te estoy diciendo que nunca te vas a tropezar con una persona que tenga poderes diabólicos, porque sí hay, pero son diabólicos, no son de Dios. Y la criteria te dice de volada que estos apóstoles se salen de las Escrituras. Entonces, si no es un apóstol que está en las Escrituras, entonces no jala. A mí no me importa que si me resucita mi madre de los muertos, bueno, todavía no está viva, mi padre de los muertos. Si no es bíblico, entonces eso no es de Dios. Y número uno, yo sé que ellos no vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Y otra vez, señas y maravillas. Cuando hay gente que puede jugar con las mentes de la gente falsamente. Hemos visto eso, he visto muchos comentarios de gente que investigan, que les salgan en el brazo y todo, y luego los pescan, siempre los pescan. Si tú te convences a ver, vas a ver tú. Después de Hechos 16:4, ya no hay evidencia de apóstoles que fueron reemplazados a la muerte, excepto Judas. Judas fue el único que reemplazaron, pero ya después de que se murieron todos, ya no hay evidencia ninguna que fueron reemplazados. Entonces, para el trabajo del apóstol primordial era hacer la fundación, que se estabilizara la doctrina de la iglesia. Para eso eran los apóstoles, para que se hiciera la fundación, para que se estableciera la sana doctrina. Y nosotros debemos de creer esa sana doctrina, ¿verdad? Entonces, por eso vemos en Hechos 2:42 que por eso ellos se juntaban. ¿Para qué? Para poder las enseñanzas de los apóstoles, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces vemos que ahora ya no venían ellos a declarar las revelaciones de Dios, pero ya la revelación de Dios estaba puesta, ya estaba el Antiguo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento se cumplió, la oficina del apóstol se cerró. ¿Okay? Cuando el Nuevo Testamento se cumplió, el oficio del apóstol se acabó. Profetas tenían una función similar, ¿verdad? Los profetas.
Y también ellos no necesariamente tenían que ser viendo a Cristo resucitar, pero la diferencia es de que entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento ahí vemos que hay una evidencia de cómo ser un profeta. Y él podía dar la palabra de Dios, revelar la palabra de Dios 100% con acrecía. 100%. No podía haber una falla, no era 99%, no había 100%. Para el futuro, podían ellos ver el futuro y eran predicadores fuertes que declaraban lo que Dios les había revelado a ellos. Pero tenía que ser cumplido 100%. Hay profetas como Nostradamus, no sé cómo se llama en español, pero Nostradamus. Él es una persona que mucha gente lo ve como, mira, que vio esto, que vio el otro, pero él dio más de miles de predicciones y nomás 3% de lo que él dijo se cumplió. La gente se agarra del 3% y todo el 97% nada se puso. Es bien fácil, tú ponte a escribir miles de cosas y le vas a pegar algo, compadre. Le vas a pegar algo. Pero la gente ve eso, ¿me entiendes? Cristo cumplió todas las profecías, hermanos. La última vendrá y será Él otra vez. Él viene. Pero toda la profecía, ¿sabes tú qué son las chances? Pero toda profecía de los profetas se cumplió, hermanos. 100%. Puedes ver tú que antes de esto no había diferencia entre el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, sino paró ya también los profetas cuando se cumplió el Antiguo Testamento. Y luego no fue hasta 400 años, hasta después de que se cumplió el Antiguo Testamento, se cumple el Antiguo Testamento y luego 400 años hasta que se aparece Juan el Bautista. Su último libro se selló el Antiguo Testamento, todo fue escrito. Y luego 400 años de silencio y del monte sale Juan el Bautista. Sale Juan el Bautista. Y entonces ahí comienza la era del Nuevo Testamento. Entonces los profetas únicos que van a venir están en Apocalipsis 12. Esos cuando van a venir los dos profetas que van a predicar el Evangelio en ese tiempo. Todo lo que tienes que hacer con un profeta es irte a Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Y ahí con eso los acabas. Nadie quiere. La Biblia te dice, si quieres ver un profeta falso, aquí está y chécalo. Deuteronomio 18, 22, comienza a leer del 20 para adelante, pero cuando un profeta habla en el nombre de Dios, sin las cosas que ellos dicen no vienen a cabo, entonces no han hablado de parte de Dios. Y todos los profetas que han nacido después de esto han fallado, hermanos. Todos. Viene en la mañana, no, el sueño era incorrecto porque me di cuenta que y luego van a otro sueño, a otra profecía. Si has ido a una iglesia así, ahí te vas a dar cuenta que siempre le falla y siempre le cambia. ¿Ok? Evangelistas, ya dije lo que tenía que decir de evangelistas, por eso me fui, ¿verdad? Pero lo que sí puedo decirte es de que Dios nos ha dado a individuales. No el don está hablando aquí en esta parte, está hablando de la persona, para poder nosotros ser guiados. Pastores, maestros, evangelistas. Nos ha dado los profetas y los apóstoles que tenemos aquí en la Biblia, que podemos aprender de ellos, y la palabra de ellos son las doctrinas en las que nosotros estamos poniendo nuestra fe, porque son de Dios. Pero Dios ha dado para la iglesia hombres que son pastores, maestros y evangelísticas para la edificación, para enseñarles. Cada cristiano tiene la responsabilidad de la gran comisión.
pero no puedes ir a ser discípulos si primero no les enseñamos quién es Cristo. Amén. ¿Verdad? Dice a Marcos 16:15 que vayas, que ve al mundo y predica la palabra, el evangelio. Entonces nosotros hemos sido llamados para hacerlo localmente, regionalmente, nacionalmente y internacionalmente, de una forma u otra. Entonces podemos ver la diferencia, específicamente que estas posiciones, estos dones que Dios nos ha dado de pastores, de maestros, de evangelistas, son para enseñar a la iglesia a cumplir. No son para hacer el trabajo de ustedes, sino es para equiparlos a que ustedes hagan las buenas obras que Dios les ha dado para hacer. Eso es importante porque en veces, hermanos, como yo me crié, el pastor hacía todo, la plomería, el cosacate, el discipulado, las visitas, y llegaba el domingo y pues también a lo mejor por eso los sermones no estaban muy profundos. Porque imagínate todo el tiempo, o sea, ¿y qué dijo Pablo? Vamos a traer hombres diáconos, vamos a traer, ¿para qué? Para que ellos puedan atender, mientras que nosotros, ¿qué hacemos? Oramos y estudiamos la palabra de Dios. Entonces, no hay que ver que, estamos viendo a ver qué hacen los líderes. No, ustedes no están viendo, Dios nos está viendo a nosotros, qué estamos haciendo, y nosotros estamos viendo a Dios hacer las maravillas que hace en su iglesia, hermanos. Entonces es bien importante, hermanos, bien importante hacer eso. La tendencia es pensar que el pastor puede hacerlo todo, pero el don del pastor es pastorear y enseñar, hermanos. Hay raros casos como Pablo, ese era evangelista, ese era maestro, ese era pastor, ese era todo, ¿verdad? Pero realmente Dios nos ha dado otra gente para que nos asisten en maestros. Gracias a Dios que tenemos maestros aquí que nos están ayudando en esa posición. Yo me sometí a ser maestro por muchos años porque era lo necesario que necesitaban, y Dios me dio ese don y yo lo usé en la iglesia que ha estado. De diácono también lo usé, Dios me dio esa habilidad. Y en las posiciones que me ha dado Dios de oficio, de la oficina de eso, del oficio, son porque Dios me las da. Dios me las da. Entonces no es porque yo las voy a agarrar. Entonces hay una diferencia grande. Entonces, hermanos, acuérdense que Dios nos da dones y nos ha equipado. No nomás con los dones espirituales que les ha dado a cada uno, no nomás con los dones individuales que todos tienen, pero también los ha dado el don de gente, de hombres, para enseñar, para que equiparnos para nosotros hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en esta nación, en este mundo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay gente que se está muriendo todos los días. Hay gente que está ciega todos los días, que necesitan el mensaje de la verdad. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no tienes que ser esclavo al pecado, que puedes tener libertad para vivir con una paz que nomás Dios te puede dar en su Hijo Jesucristo. No tienes que vivir en miseria, no tienes que vivir buscando cosas que te llenan y nunca te llenan, sino puedes tener una paz verdadera. Una paz verdadera. Pero primero tenemos que ver quién es Cristo, quién es Dios. Y nos las ha revelado en este libro. Y por eso lo enseñamos, hermano. Por eso me tardo aquí tanto para nomás hacer la introducción. No porque me guste. Hombre, les cuento unas historias bien bonitas y ahí le arreglo ahí un poquito de ese. Pero, hermanos, yo quiero enseñarles quién es Dios, para que puedan ser equipados a ir a hacerlo y que los estimule Dios para abrir la Biblia y decir, a ver qué andaba diciendo el pastor, que los estimule Dios a buscarlo. Hermano, tenemos estudios de los jueves, o sea, el hermano Reyes tiene ese estudio, hay oportunidad, los miércoles hay estudio, hay oportunidad. Y si necesitas una vitamina para levantarte en la mañana en tu día, viernes y lunes, hay otra pequeña vitamina nomás para que te anime. Arriba de todos los servicios que tenemos, en la iglesia Cornerstone tenemos estudios small groups, Loma Alta.
También hay esas oportunidades para ustedes, para aprender la Biblia más mejor. Y no nomás se agarren del domingo, ¿verdad? Los esperamos en todas las actividades que hay, porque Dios nos ha dado ese regalo. Nos ha dado el regalo de que tenemos maestros en esta iglesia, hermanos. Gente que nos enseña la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias primeramente porque tú eres bueno y nos has dado más de lo que nosotros nos merecemos. Nos has dado, Señor, la salvación por gracia, Señor. Señor, gracias porque podemos venir a ti, Señor, por la reconciliación que nos ofreciste en tu Hijo Jesucristo, en la cruz y en la resurrección. Señor, gracias, Señor, por el servicio que nos has dado de poder predicar aquí, Señor, enseñar aquí, Señor. Ser instrumento, Señor, de dar crecimiento a tu cuerpo, que es tuyo, te pertenece a ti, Señor. Señor, te pido que nos des un avivamiento, Señor, a querer más tu palabra, a querer aprenderla más y poder ir y enseñarles y apuntar a quién eres tú, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, Señor. Darnos, Señor, el deseo y la pasión de buscarte, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia Loma Alta, que has dado tú ese don, ese regalo, y que tenemos maestros y pastores, Señor, para enseñar, Señor. Gracias, Señor, por esta congregación, Señor, que tú la sigas bendiciendo, que tú des un avivamiento, Señor, en nosotros, en que podamos tener ojos espirituales, que nos dé, Señor, sabiduría y entendimiento para aplicarla en nuestras vidas, que nos des crecimiento en tus promesas, Señor, que podamos nosotros, Señor, verdaderamente de todo corazón alabarte, glorificarte y servirte como tú te lo mereces, Señor. Gracias te doy, Señor, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.